Sí, el laboratorio de matemáticas tiene una historia no complicada, pero pues no lineal, ¿verdad? No es una cosa que avanzó de manera lineal. El laboratorio es reciente, creo que tiene un año, apenas el grupo tiene muchos años, pero el laboratorio, el espacio físico, lo inauguramos el año pasado. Porque pues el grupo existe gracias a Jesús Urias. Él fue el que se encargó de atraer perfiles matemáticos al instituto donde estábamos antes, que es de comunicación óptica. Eh, y después ya nos mudamos para acá. Entonces llegó mucha gente, creció mucho, gente muy buena y todos convencidos de que, la labor esencial es la labor de investigación. Eso fue lo padre. Pero entonces ese crecimiento, lo natural fue que se partió en dos. Una parte de la parte que era orientado a semiconductores con aplicaciones a cuestiones en óptica, que sería producción de láseres, detectores de luz, producción de luz. Y ellos se van y constituyen lo que es el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, el ICO. Y yo me voy al ICO con esta idea de autómatas celulares y de electrónica no lineal. Y se van conmigo, que eran estudiantes de maestría, Gelacio Salazar, Edgardo Galde, Agustín Enciso. Y yo pienso que esa pudiera ser la semilla de lo que luego fue el grupo de lo que ahora es el grupo de matemáticas. Tenemos un grupo que se fue integrando y que trabaja temas relacionados. Los temas que trabajamos son matemáticas discretas y sistemas dinámicos, la relación que hay entre las dos. Y eso pues desde el principio, no sé por qué a Jesús Urias le gustó ese tipo de matemáticas, pero fue el que lanzó esa temática y por eso estamos todos ahí. Yo me especializo en la teoría de sistemas dinámicos. Esencialmente un sistema dinámico es una manera de tener un conjunto, algún espacio, y la dinámica es pues, cómo se transforma con respecto del tiempo con una regla dada, ¿no? Más o menos a finales del siglo XIX, varios matemáticos, pero en particular uno muy importante que es Henri Poincaré, un francés, trabajando en problemas de mecánica clásica, se dio cuenta que había cosas muy generales que estaban por encima de las leyes de movimiento y que se referían más bien a la estructura de las ecuaciones que describen el movimiento de las cosas. Y después, toda la gente que estudiaba el movimiento empezó a darse cuenta que vivían en mundos diferentes en física, unos eran de biología, que hacían la dinámica de poblaciones, otros de química, se dieron cuenta que tenían cosas en común. Entonces, lo que estudia sistemas dinámicos es qué es lo que todos tienen ellos en común. O sea, cuál es el fundamento, el esqueleto de todas esas cosas. Y entonces se destiló una teoría del movimiento o del cambio, que serían los sistemas dinámicos. Yo sí pienso que la matemática, antes que nada, tiene una estética. Entonces, muchas veces antes de pensar en la parte de que, oye, esto me va a servir para hacer algo, para producir algo, creo que hay que pensar en la estética de la matemática per se. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque tiene una estética muy, ¿cómo decirlo? Es muy estético. La matemática es un ente estético y esta cuestión de estudiar dinámica tiene una estética intrínseca impresionante, ¿no? Cómo son sus propiedades, cómo se mueven, ¿no? Ahora, en el sentido de por qué es importante, los sistemas dinámicos aparecen mucho en el estudio de la física. A lo mejor no como los que te platiqué ahorita, pero aparecen de manera natural en el estudio de la física. Por ejemplo, hay un problema muy famoso que es el problema de los n-cuerpos, que es entender cómo n-cuerpos celestes con constantes de gravitación pues se mueven y orbitan alrededor de ellos, ¿no? Cómo se comportan en un sistema. Esos son sistemas dinámicos, no directamente con los que yo trabajo, pero pues es un problema de física que se puede resolver. Y llegué en 2005 al instituto. Ya había estado en la universidad otros 7 años en otro instituto, pero
aquí llevo desde 2005, 18 años. La teoría de gráficas es una parte de las matemáticas, ¿no? Lo que estudio son objetos muy sencillos, tan sencillos que los entiende un niño de primaria, ¿no? Son, voy a poner un ejemplo nada más para empezar. Si tiene uno un grupo de personas, entonces las personas yo les llamo vértices, es nada más un nombrecito. Y voy a decir que dos personas están unidas si son amigos, por ejemplo. Entonces lo que hago es unirlas en mi cabeza con una arista. Entonces esa es la idea. Es un objeto muy sencillo. Tiene vértices, pues son puntos, personas, lo que sea. Y tiene aristas, que es una cosa que indica que un par de vértices, puntos, personas, lo que sea, están unidos. Cualquier fenómeno en el que tenga yo objetos que están o no están relacionados entre sí, amigo, no amigo, qué sé yo, comunicación, no comunicación, todo esto, cualquier objeto así se puede modelar con una gráfica. Son objetos de veras muy básicos, muy sencillos. Hay veces que nos queda tan lejos la realidad, es tan compleja la realidad, que la única manera que podemos trabajar, que podemos intentar entenderla, es simplificarla todo lo que se puede. Y a ver, sale ahí información, ¿no? Entonces, hay gran importancia en que es tan complejo todo que la única salida que tenemos es ponerlo de la manera más básica posible y a partir de ahí empezar a construir hacia arriba, ¿no? Esa sería la importancia, yo creo. Nosotros no estamos enfocados en estudiar fenómenos particulares o materiales particulares. Por ejemplo, hay grupos aquí que trabajan. Aquí nosotros como que nuestra perspectiva es como son propiedades generales que pueden cumplir que pueden ser cumplidas por ciertos fenómenos y por ciertos materiales. Este fenómeno se le puede asignar un adjetivo clasificativo que es periódico, ¿no? Vemos la estructura aquí pues que tenemos varios puntitos que se repiten, pues eso también tiene una estructura periódica. O sea, también se le asigna ese adjetivo periódico. Entonces, fíjate cómo periódico realmente es una palabra abstracta, porque se está utilizando para un fenómeno que cambia con el tiempo, pero también se utiliza para un fenómeno, para un objeto visual. Y ahora imagínate que estos puntitos son átomos. Entonces, a un material le asignamos un adjetivo que se llama periódico. Y también a un fenómeno que cambia con el tiempo decimos que es periódico. Pero si ves la palabra periódico es como el principio de las matemáticas. Como esos adjetivos que se les pueden asignar a fenómenos que aparentemente son diferentes pero que tienen una esencia en particular. Y las matemáticas es buscar esas esencias y estudiar. Y entonces ahora ya como matemáticos pues estudiamos esa esencia. Y que en general es relevante porque la matemática te ayuda a concentrarte, ayuda a pensar de forma crítica, ayuda a tener una visión un poquito más completa del universo, una visión a lo mejor lógica de cómo atacar algunos problemas. Digo, no todos los problemas que hay, o sea, problemas sociales, todos se auxilian de las matemáticas, pero no todo es tan cuadrado o tan rígido como da la lógica de la matemática. Pero nos gustaría que la gente que se esté educando entienda que las matemáticas sí son una herramienta increíble, pero no nada más. También son un tema en sí mismo y sobre todo es una manera de afrontar los problemas y de comprender el mundo. Entonces eso está muy ausente en la educación. Pero sí, entonces arreglando tu pregunta, pues sí nos gustaría que sin aflojar, sin dejar de lado el aspecto como herramienta, se le diera más lugar y más valor a su otra faceta de las matemáticas, que es una ciencia en sí misma y una manera de entender el mundo, es una disciplina filosófica.